Bethany, una azafata de gran profesionalismo, cometió el error de su vida al abofetear a un anciano negro, sin saber que era multimillonario. En cuestión de minutos, se enfrentaría al mayor ajuste de cuentas de su carrera, ya que se avecinaban consecuencias despiadadas. ¿Cómo cambiará este encuentro inesperado la vida de Bethany para siempre? Pero primero, preparemos el escenario para esta dramática historia. Comenta a continuación desde qué parte del mundo estás mirando y, si te intriga, no olvides suscribirte. Sebastian Dixon, una presencia tranquila pero poderosa, entró en la cabina de primera clase, con sus curtidas manos agarrando un maletín de cuero desgastado. A sus 60 años, con cabello gris plateado y una mirada amable que reflejaba toda una vida de sabiduría, no se parecía en nada al estereotipo de multimillonario. Vestido con un modesto traje gris claro, parecía más un vecino amigable que uno de los hombres más ricos del país. Educado y modesto, saludó a los demás pasajeros mientras avanzaba por el pasillo, y su amable sonrisa los tranquilizó. Pocos se dieron cuenta de que estaban en compañía de un hombre cuya riqueza podría comprar todo el avión. Sebastián encontró su asiento y colocó su maletín en el compartimiento superior, luego se hundió en el lujoso sillón de cuero con un silencioso suspiro. Un largo día de reuniones y decisiones importantes le había pasado factura y anhelaba un vuelo a casa tranquilo y sin interrupciones. Una azafata se acercó con una cálida sonrisa y le preguntó, ¿puedo traerle algo de beber, señor? Solo agua, por favor, respondió con voz suave y sincera. Mientras ella seguía adelante, Sebastián miró por la ventana, contemplando la bulliciosa escena en la pista. Los recuerdos de sus humildes comienzos pasaron por su mente, días en los que volar en primera clase era un sueño tan lejano como tener su propia empresa. La vida no había sido fácil, había estado llena de obstáculos y desamores, pero cada desafío lo había forjado en el hombre que era hoy. Sintió una oleada de gratitud, no por su fortuna, sino por el bien que había podido hacer con ella. Sus esfuerzos filantrópicos significaban más para él que cualquier lujo. A medida que más pasajeros llenaban el avión, un murmullo constante de conversaciones se fue formando a su alrededor. Sebastián tomó un libro de su equipaje de mano, ansioso por escapar entre sus páginas. Muy por encima de las nubes, finalmente podría dejar atrás las cargas de su ajetreada vida, aunque fuera solo por unas horas. Poco sabía que este sería cualquier cosa menos un viaje tranquilo. La calma antes de la tormenta estaba a punto de terminar, y pronto se enfrentaría a una prueba que pondría a prueba su paciencia, su dignidad y tal vez incluso su visión del mundo. Justo cuando se estaba acomodando, Bethany, la azafata, impecablemente vestida con un uniforme impecable y con un peinado perfecto, apareció a su lado. Su mirada lo recorrió, el juicio brillando en sus ojos entrecerrados y sus labios ligeramente apretados. Disculpe, señor, dijo con voz aguda. Creo que se ha equivocado de cabina. La clase económica está más atrás. Sebastián levantó la vista, ligeramente sorprendido por su tono, pero permaneció tranquilo. Le ofreció una sonrisa educada y respondió, no, señora, este es mi asiento. Acababa de regresar del baño y, mientras regresaba, la expresión de Bethany se endureció con incredulidad. Miró a su alrededor y captó la atención de los pasajeros cercanos que ahora observaban el intercambio con interés. Necesito ver su billete, exigió, extendiendo la mano con un dejo de desdén. Una punzada familiar resonó en el pecho de Sebastián, ya había sufrido un trato así antes. Sin embargo, mantuvo la compostura y se negó a dejar que su rudeza lo sacudiera. Con manos firmes, sacó el billete del bolsillo y se lo entregó sin decir una palabra. Bethany cogió el billete y lo levantó a contraluz, inspeccionándolo como si buscara algún signo revelador de falsificación. A su alrededor, los pasajeros intercambiaban miradas incómodas, algunos parecían comprensivos, otros simplemente curiosos. ¿Hay algún problema?, preguntó Sebastián en voz baja, con voz tranquila incluso ante este humillante escrutinio. Los ojos de Bethany iban del billete al rostro de Sebastián,
como si no pudiera creer que ese hombre modestamente vestido pudiera pertenecer legítimamente a primera clase. Este billete parece inusual, dijo, con un tono lleno de sospecha. Tendré que verificarlo con el agente de la puerta. Sebastián respiró profundamente, luchando contra el escozor de su insulto. Podía sentir las miradas a su alrededor, pero se negaba a dejar que su comportamiento lo perturbara. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo con calma. Te aseguro que todo está en orden. Mientras ella se alejaba pisando fuerte para verificar su billete, cerró los ojos, dejando que su mente divagara hacia todo lo que había superado en la vida. Este era solo otro desafío, otra oportunidad de mostrar gracia frente a los prejuicios. Bethany regresó pronto, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Le devolvió el billete a las manos, con los dedos ligeramente temblorosos. Bueno, parece que el billete es válido, espetó, apenas disimulando su frustración. Pero seguro que ha habido algún tipo de error. Debe haber querido reservar un asiento en clase turista. Sebastián respiró profundamente, sintiendo que se le estaba agotando la paciencia. Sostuvo la mirada de Bethany, su tono calmado pero firme. No hay ningún error, señora. Este es mi asiento y tengo todo el derecho de estar aquí. Las mejillas de Bethany se sonrojaron de un rojo más profundo y lanzó una mirada nerviosa a los otros pasajeros, muchos de los cuales ahora observaban abiertamente el desarrollo del drama. Señor, debo insistir en que baje la voz, siseó Bethany, sus palabras impregnadas de una autoridad forzada. Está siendo irrespetuoso conmigo y con los otros pasajeros de primera clase. Sebastián parpadeó con incredulidad, no había levantado la voz en absoluto. Antes de que pudiera responder, la mano de Bethany atravesó el aire y su palma golpeó su mejilla. El sonido agudo de la bofetada atravesó la cabina, silenciando cada murmullo. La cabeza de Sebastián se giró hacia un lado por la fuerza y un jadeo colectivo se elevó de los otros pasajeros. Durante un largo momento, el tiempo pareció detenerse. Lentamente, Sebastián se volvió para mirarla y se llevó la mano a la mejilla, donde aún le ardía el dolor de la bofetada. Sus ojos se abrieron de par en par, no de ira, sino de conmoción y dolor. Bethany se quedó congelada, con la mano todavía levantada como si no pudiera creer lo que había hecho. El color desapareció de su rostro cuando comenzó a darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Los pasajeros la miraron, algunos buscaron sus teléfonos mientras otros susurraban en estado de shock a sus compañeros de asiento. Sebastián permaneció inmóvil, su digna compostura se quebró por primera vez desde que abordaron. Miró a Bethany y vio cómo el pánico se extendía por su expresión a medida que el peso de su error se hacía sentir. Respiró profundamente y habló en voz baja, casi demasiado suave para que alguien más que Bethany lo escuchara. ¿Por qué me abofeteaste? Su voz era tranquila, mezclada con una tristeza que lastimaba más que la ira. El rostro de Bethany se sonrojó de nuevo, pero se mantuvo firme. Estaba siendo irrespetuoso, insistió, aunque su voz tembló. Esto es primera clase y hay estándares que mantener. Sebastián negó con la cabeza, la incredulidad grabada en su rostro. Abrió la boca para responder, pero un suave sonido de su teléfono lo distrajo. Bajó la mirada y leyó un mensaje que hizo que sus cejas se levantaran ligeramente. Sin que Bethany lo viera, leyó una confirmación final. Su compañía acababa de completar la compra de la empresa matriz de la aerolínea, un acuerdo en el que había estado trabajando durante meses. Una pequeña sonrisa tocó las comisuras de su boca mientras guardaba su teléfono en el bolsillo, la ironía del momento no se le escapó. Cuando el avión comenzó a rodar para despegar, Sebastián sacó su teléfono una vez más, escribiendo un mensaje al director ejecutivo de la aerolínea. Detalló el incidente con Bethany de manera concisa, solicitando una investigación inmediata sobre su conducta. Una vez enviado el mensaje, se reclinó y decidió mantener su propiedad de la aerolínea como un asunto privado, por ahora. No había necesidad de hacer una escena o llamar más la atención. En cambio,
puso en marcha su plan en silencio y optó por observar su conducta durante todo el vuelo. Vigilaba atentamente a Bethany y notaba que evitaba su sección siempre que podía y delegaba tareas en otros auxiliares de vuelo. Cuando tenía que pasar por su lado, sus movimientos eran rígidos y su mirada se deslizaba nerviosamente por encima de él. Sebastián también notó sus interacciones con otros pasajeros, un profesionalismo educado pero distante hacia algunos, una atención exagerada hacia otros y una notable frialdad hacia los pasajeros de color. Cada observación se acumulaba en su mente y pintaba una imagen más clara de la mujer que lo había juzgado tan precipitadamente. A medida que avanzaba el vuelo, Sebastián pensó en los cambios positivos que implementaría a la luz de esta experiencia. En todo caso, este desafortunado encuentro le había dado una idea de los desafíos que podrían enfrentar otros pasajeros, aquellos que no eran multimillonarios y no tenían el poder de hacer cambios inmediatos. Estaba decidido a aprovechar este momento para implementar mejoras significativas, fomentando un entorno más inclusivo para todos los viajeros. Entonces, como si el universo le estuviera diciendo algo, otro incidente se desarrolló ante él. Una anciana negra con el pelo plateado cuidadosamente atado luchaba por levantar su bolso de mano y colocarlo en el compartimento superior. Miró a su alrededor, buscando ayuda con los ojos. «Disculpe», gritó con voz temblorosa, «¿puedo obtener ayuda, por favor?» Bethany estaba cerca, organizando artículos en su carrito de servicio. Levantó la vista y se encontró brevemente con la mirada suplicante de la mujer mayor. Sebastián vio que Bethany rápidamente desviaba la mirada, fingiendo no escuchar. Justo en ese momento, un pasajero blanco sentado unas filas más adelante levantó la mano. «Señorita, ¿podría tener otra almohada?», preguntó. La actitud de Bethany se transformó al instante. Una sonrisa brillante y ansiosa se extendió por su rostro mientras se apresuraba. «Por supuesto, señor, se la traeré de inmediato», dijo con voz empalagosa por el entusiasmo. La mandíbula de Sebastián se tensó mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. El contraste en el comportamiento de Bethany era marcado, imposible de ignorar. Sintió una profunda tristeza se instaló en su pecho, no solo por la anciana que seguía luchando, sino por el problema más grande que revelaba. Incapaz de permanecer sentado por más tiempo, Sebastián se levantó de su asiento y se acercó a la anciana. «¿Puedo ayudarla con eso, señora?», preguntó suavemente, su voz llena de calidez. La gratitud iluminó su rostro. «Oh, gracias, jovencito. Estos viejos huesos ya no son lo que solían ser», dijo con una sonrisa de alivio. Mientras levantaba con cuidado su bolso hacia el compartimento superior, Sebastián no pudo evitar notar que Bethany observaba con el rabillo del ojo, su rostro era una tormenta de emociones, vergüenza, desafío y tal vez, finalmente, un toque de vergüenza. Con una expresión firme, Sebastián regresó a su asiento, su determinación fortalecida. Este vuelo podría haber sacudido su compostura, pero también había reavivado su compromiso de fomentar el respeto, la dignidad y la justicia para todos bajo su ala. La mente de Sebastián corría mientras reflexionaba sobre el incidente preocupante. Esto no se trataba solo de las acciones de Bethany, era un síntoma de algo más profundo. Decidido a marcar una diferencia, sacó su tableta y anotó ideas, capacitación en diversidad e inclusión, prácticas de contratación renovadas, protocolos para garantizar un trato respetuoso para todos los pasajeros. A medida que la lista se hacía más larga, una visión comenzó a tomar forma, una que podría transformar la cultura de la aerolínea desde cero. Con el corazón apesadumbrado, Sebastián sacó su teléfono inteligente y escarbó en la historia de la aerolínea. Sus dedos se movieron rápidamente, buscando quejas, problemas pasados, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que había presenciado. Para su consternación, página tras página revelaban quejas de pasajeros que denunciaban un trato discriminatorio por parte del personal de vuelo. Sebastián apretó la mandíbula mientras se desplazaba por la lista aparentemente interminable, muchas de las cuales habían sido descartadas con solo una respuesta superficial.
Esto no puede ser correcto, murmuró, mientras su incredulidad aumentaba. A medida que profundizaba, apareció un nombre familiar, Bethany. Había múltiples quejas que la nombraban específicamente, detallando instancias en las que había ignorado o maltratado a pasajeros de color, dejado a viajeros mayores sin asistencia y, en algunos casos, mostrado abierta hostilidad hacia aquellos que no encajaban en su estrecha visión de un pasajero de primera clase. Una queja particularmente desgarradora llamó su atención. Una madre joven que viajaba con su hijo mestizo había descrito una experiencia humillante a manos de Bethany, y sus palabras se grabaron en la mente de Sebastián. Me sentí humillada y enojada. Mi hijo preguntó por qué a la señora no le agradábamos. ¿Cómo le explicas eso a un niño de 5 años? Sebastián sintió un escozor en los ojos. Recordó sus propias experiencias, las veces que había soportado un trato similar mientras crecía. Había esperado que la sociedad hubiera superado ese prejuicio, pero allí estaba, entretejido en la cultura de su propia empresa. Con cada momento que pasaba, su determinación se profundizaba. Esto no se trataba solo de Bethany. Este era un problema sistémico que exigía acción. A medida que Sebastián seguía leyendo, el alcance del problema se volvió dolorosamente claro. Había demasiadas quejas, demasiados problemas que se habían ocultado bajo la alfombra. Las actitudes discriminatorias se habían enconado sin que los líderes las controlaran. Sabía que lidiar solo con el comportamiento de Bethany no sería suficiente. La aerolínea necesitaba una revisión de sus políticas, programas de capacitación y cultura corporativa para erradicar estos problemas más profundos. Sebastián comenzó a escribir notas frenéticamente en su teléfono, esbozando ideas para cambios que fueran más que simples arreglos superficiales. Una capacitación obligatoria en sensibilidad, un proceso renovado de manejo de quejas y una política estricta de tolerancia cero para el comportamiento discriminatorio, estos eran solo el comienzo. Al levantar la vista, Sebastián encontró a Bethany, que ahora estaba sirviendo bebidas a un pasajero unas filas más adelante. La vio no solo como la mujer que lo había agraviado, sino como un reflejo de un problema mucho más grande. Su corazón se sintió pesado por la decepción, pero su determinación ardía con más fuerza. Reclinándose en su asiento, sintió que una inquebrantable sensación de propósito se apoderaba de él. La mente de Sebastián zumbaba con ideas mientras seguía tomando notas. En primer lugar, Sebastián propuso una iniciativa para toda la compañía destinada a fomentar la empatía y la sensibilidad cultural. Imaginó un programa integral para abrir los ojos de los empleados y fomentar la comprensión, que llegara a todos los niveles de la aerolínea, desde el director ejecutivo hasta los manipuladores de equipaje. Tenemos que empezar desde cero, murmuró para sí mismo, mientras esbozaba un plan por capas en su teléfono. Se centró especialmente en los auxiliares de vuelo como Bethany, aquellos que estaban en primera línea y tenían el poder de hacer o deshacer la experiencia de un viajero. A medida que sus ideas tomaban forma, Sebastián supo que quería lanzar esta iniciativa en silencio, sin fanfarrias ni anuncios públicos. No se trataba de sumar puntos ni de aparecer en los titulares, sino de un cambio significativo y duradero. Su mirada se detuvo en Bethany mientras ella se movía por la cabina. Sintió una mezcla de emociones, ira por sus acciones, tristeza por el daño que había causado y un leve atisbo de esperanza. Tal vez con la orientación adecuada, incluso Bethany podría aprender a ver las cosas de otra manera. Simplemente disciplinarla podría satisfacer su sentido inmediato de justicia, pero no resolvería los problemas subyacentes. Imaginó talleres donde los empleados pudieran compartir experiencias, ejercicios de formación de equipos para romper prejuicios y un futuro donde todos, desde los pilotos hasta los agentes de la puerta, comprendieran la importancia de tratar a cada pasajero con respeto y dignidad. A medida que continuaba el vuelo, Sebastián sintió que su sentido de propósito se solidificaba. Esta no era solo una decisión comercial, era una oportunidad para crear un cambio positivo en la vida de las personas. El camino por delante sería desafiante, pero estaba listo para el viaje.
Cuando el avión finalmente aterrizó, Sebastián se quedó en su asiento, permitiendo que otros pasajeros desembarcaran primero. Observó a Bethany mientras ayudaba a los viajeros con sus pertenencias, su comportamiento notablemente más cálido hacia ciertos pasajeros que hacia otros. Con un suspiro silencioso, recogió sus cosas y se dirigió hacia abajo del avión, asintiendo cortésmente con la cabeza a la tripulación, incluida Bethany, que apenas lo reconoció. Mientras cruzaba la pasarela, sacó su teléfono y envió un breve mensaje a su equipo: comiencen el proceso. La discreción es clave. Durante los días siguientes, la reciente adquisición de la aerolínea por parte de Sebastián permaneció en secreto mientras su equipo iniciaba una investigación interna sobre la conducta de Bethany. Los representantes de RRHH entrevistaron discretamente a los pasajeros y miembros de la tripulación que habían presenciado el incidente. Mientras tanto, su equipo trabajó incansablemente entre bastidores, estudiando minuciosamente los manuales de los empleados, las pautas de diversidad y los protocolos de servicio al cliente para elaborar un plan integral de cambio. Para Sebastián, esto era solo el comienzo. Sabía que el camino hacia la reforma sería largo, pero al mirar atrás al pasado de la aerolínea, vio no solo los problemas que necesitaba corregir, sino también el futuro que estaba decidido a construir. Un futuro en el que la dignidad, el respeto y la justicia fueran los estándares con los que se tratara a cada pasajero y a cada empleado. Bethany permaneció ajena a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Cada mañana, se ponía su uniforme con orgullo y saludaba a sus colegas con una sonrisa radiante, segura de que estaba cumpliendo con los altos estándares de servicio de primera clase. Un día, durante una pausa para el café, compartió su frustración con un compañero de trabajo. «¿Puedes creer a ese tipo?», se burló. «Intenta hacerme quedar mal por hacer mi trabajo». Algunas personas simplemente no entienden cómo funcionan las cosas en primera clase. Su compañero de trabajo se movió incómodo pero no dijo nada, consciente de los rumores sobre una investigación en curso. Sin inmutarse, Bethany lo ignoró y continuó con su rutina, segura de su enfoque. Mientras tanto, Sebastián recibía actualizaciones periódicas sobre la investigación y el progreso de los nuevos borradores de políticas. Cada informe alimentaba su visión de una aerolínea más inclusiva y respetuosa, y era meticuloso en sus comentarios. En una reunión, se dirigió a su equipo con una firme resolución. No se trata solo de cambiar las reglas en el papel, estamos transformando toda la cultura de esta aerolínea. Estamos construyendo un entorno donde cada empleado y pasajero se siente valorado y respetado. Una mañana, el día de Bethany comenzó como cualquier otro. Llegó al aeropuerto con el uniforme planchado y el cabello recogido hacia atrás con esmero. Pero mientras atravesaba la entrada de empleados, notó que algunos colegas la miraban y murmuraban en voz baja. Lo descartó como un chisme típico del lugar de trabajo y se dirigió a su casillero. Allí, encontró un sobre que la esperaba. Frunció el ceño y lo abrió. Mientras leía el contenido, su rostro se tensó. Sesión de capacitación obligatoria sobre sensibilidad cultural, decía el aviso. Las mejillas de Bethany se sonrojaron de ira mientras arrugaba el papel en su puño. Había sido azafata durante más de una década y estaba segura de que conocía bien su trabajo. La sola idea de que necesitaba capacitación en sensibilidad le parecía un insulto. Durante todo su turno, el aviso le pesó mucho en la mente, su irritación hervía mientras repartía bebidas y almohadas a los pasajeros. ¿Cómo se atrevían a sugerir que necesitaba cambiar su enfoque? Siempre se había enorgullecido de mantener estándares de primera clase. Más tarde, en la sala de descanso, Bethany se desahogó con Lisa, una compañera de vuelo. ¿Puedes creerlo?, se enfureció, agitando el aviso arrugado. Entrenamiento de sensibilidad. Como si no supiera cómo tratar a los pasajeros. Lisa se movió inquieta. Tal vez no sea una mala idea, Beth. A veces, todos necesitamos un pequeño repaso. Bethany la miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que soy insensible? No, dio marcha atrás Lisa,
Solo quiero decir, bueno, los tiempos están cambiando. Tal vez la aerolínea quiere asegurarse de que todos estemos en la misma página. Bethany no estaba convencida. Se levantó abruptamente, su silla raspó el piso. No necesito estar en la misma página. Conozco mi trabajo y lo hago bien. Esto es solo una pérdida de tiempo. Salió furiosa, decidida a demostrar que no necesitaba ningún entrenamiento sobre cómo hacer su trabajo. Pero poco sabía él. Su resistencia al cambio pronto se pondría a prueba de maneras que ella no podría haber previsto. Mientras el sol salía sobre el horizonte de la ciudad, Sebastián estaba sentado en su oficina recién adquirida en la sede de la aerolínea, revisando página tras página de quejas de los pasajeros. Cada entrada era una nueva revelación, un relato aleccionador de trato discriminatorio que iba mucho más allá de las acciones de Bethany. Sacudiendo la cabeza, murmuró para sí mismo, esto es más profundo de lo que pensaba. Durante los últimos días, había revisado no solo el historial de Bethany, sino también el de otros miembros del personal, descubriendo un patrón inquietante de prejuicio basado en la raza, la edad y la apariencia. Muchas quejas se habían acumulado a lo largo de los años, en gran medida ignoradas por la gerencia. Sebastián se reclinó en su silla, ideando soluciones estratégicas. Sabía que la capacitación obligatoria era solo el comienzo. Para cambiar realmente la cultura de la aerolínea, necesitaría crear un sistema donde se pudiera escuchar cada voz. Con una determinación renovada, tomó su teléfono y marcó a su jefe de operaciones. Sara, necesitamos una reunión con el equipo técnico. Quiero implementar un sistema de comentarios anónimos para los pasajeros. En cuestión de horas. Sebastián y su equipo estaban trabajando arduamente en el diseño de una aplicación fácil de usar para que los pasajeros calificaran su experiencia y brindaran comentarios detallados sin temor a represalias. Estos datos se recopilarían y analizarían, lo que permitiría a Sebastián identificar los problemas de manera temprana y abordarlos rápidamente. Revisó las quejas contra Bethany detenidamente y notó patrones de comportamiento repetidos. Sus acciones no eran aisladas, eran parte de una actitud profundamente arraigada. En una reunión con su director de recursos humanos, dijo, no podemos simplemente castigarla. Necesitamos darle una oportunidad real de comprender y crecer. Juntos, redactaron un plan de mejora personalizado para Bethany, que incluía capacitación en sensibilización, tutoría personalizada y programas de extensión comunitaria. Sebastián esperaba que estas experiencias la ayudaran a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Al anochecer, mientras las largas sombras llenaban su oficina, Sebastián se tomó un momento para reflexionar sobre el progreso del día. El sistema de comentarios anónimos estaba en desarrollo, se estaban ampliando los programas de capacitación y se estaban haciendo planes para abordar casos individuales como el de Bethany. Cambiar la cultura de una empresa no sucedería de la noche a la mañana, pero mientras contemplaba la ciudad, se sentía esperanzado. Con paciencia, persistencia y compasión, creía que podría transformar la aerolínea en un modelo de inclusión y respeto. Una fresca mañana de lunes, Bethany llegó al centro de capacitación de la aerolínea, con los labios apretados en una fina línea. Miró su reloj y suspiró mientras cruzaba las puertas de vidrio. El vestíbulo estaba lleno de otros auxiliares de vuelo, todos reunidos para la capacitación obligatoria de sensibilidad cultural. ¡Qué pérdida de tiempo!, murmuró, mientras firmaba en el mostrador de recepción. Dentro de la sala de capacitación, las mesas estaban dispuestas en círculos, cada una rodeada de sillas. Bethany eligió un asiento cerca del fondo, cruzándose de brazos mientras se acomodaba, con una expresión desafiante. Cuando la capacitadora, una mujer alegre llamada Mina, comenzó la sesión, la indiferencia de Bethany era palpable. Se encorvó en su silla, sin mirar apenas la pantalla mientras Mina explicaba la importancia de la conciencia cultural en su línea de trabajo. La resistencia de Bethany era evidente, pero a medida que transcurría el día, se daría cuenta de que el cambio no era solo una expectativa, era un nuevo estándar.
El camino que la esperaba desafiaría sus creencias más profundas, pero el compromiso de Sebastián de construir una cultura de respeto significaba que no había vuelta atrás. Hoy, exploraremos diferentes escenarios y discutiremos cómo manejarlos con empatía y respeto, anunció Mina, y su entusiasmo iluminó la sala. Bethany puso los ojos en blanco y se reclinó en su silla. Cuando Mina invitó a los participantes a compartir sus experiencias con malentendidos culturales, Bethany permaneció en silencio, garabateando en su bloc de notas y mirando furtivamente su teléfono debajo de la mesa. Al notar su desapego, Mina la llamó gentilmente. Bethany, ¿te gustaría compartir tus pensamientos? Bethany levantó la vista, sorprendida. Realmente no tengo nada que agregar, respondió rotundamente. Siempre he hecho bien mi trabajo. Mina asintió, su cálida sonrisa intacta. Bueno, siempre hay lugar para crecer y aprender, ¿no? Bethany se encogió de hombros y volvió a sus garabatos, ajena a las miradas preocupadas que Mina intercambiaba con su asistente, que filmaba discretamente la sesión desde el fondo de la sala. A medida que avanzaba la sesión, Mina presentó ejercicios de juego de roles. Aunque los demás participantes participaron de buena gana, la participación de Bethany fue mínima, sus respuestas cortantes y despectivas. Cuando se le pidió que demostrara cómo ayudaría a un pasajero que no hablaba inglés, suspiró, simplemente hablo más alto y más lento. Eso suele funcionar. Mina, manteniendo un tono firme y alentador, sugirió formas alternativas de comunicarse de manera efectiva. Bethany los despidió con un gesto. Miren, no podemos hacer todo lo posible por cada cosa que nos digan. Soy una persona soltera. A veces, la gente simplemente necesita adaptarse a nuestra forma de hacer las cosas. La sala quedó en silencio, la tensión se hizo más densa en el aire. Ajena a la incomodidad que la rodeaba, Bethany volvió a mirar su reloj, ansiosa porque la sesión terminara. Esta tontería políticamente correcta no puede terminar lo suficientemente pronto, pensó. Cuando la capacitación se acercaba a su fin, Mina pidió a cada participante que compartiera algo que había aprendido. Cuando fue el turno de Bethany, se encogió de hombros. Supongo que aprendí que ahora se supone que debemos andar con pies de plomo, dijo sarcásticamente. No querría ofender a nadie haciendo nuestro trabajo. La sonrisa de Mina vaciló un poco, pero rápidamente se recompuso. Gracias por tu honestidad, Bethany. Espero que, al reflexionar sobre la sesión de hoy, encuentres algunas conclusiones positivas. Bethany recogió sus cosas, ansiosa por irse, extrañando al asistente que silenciosamente empacó el equipo de la cámara, después de haber capturado cada momento de su resistencia a lo largo del día. Mientras tanto, de vuelta en la oficina, Sebastián se inclinó hacia adelante, juntando los dedos mientras examinaba minuciosamente el expediente personal de Bethany. Cuanto más leía, más claro se volvía que este problema era más profundo que una azafata maleducada. Murmuró, recostándose en su silla, perdido en sus pensamientos. Cerró el expediente, mirando por la ventana mientras consideraba su próximo paso. No se trata de castigarla, se dijo a sí mismo. Se trata de romper el ciclo. Sebastián tomó su teléfono y llamó a su jefa de recursos humanos, Janet. He estado pensando en ese programa piloto del que hablamos, el que aborda los prejuicios en el lugar de trabajo. Sí, señor Dixon, respondió Janet. Todavía estamos en la etapa de planificación. Quiero acelerarlo, dijo Sebastián con firmeza, aunque su tono siguió siendo amable. Y tengo a alguien en mente para el primer participante. Explicó sus hallazgos sobre Bethany, su deseo de involucrarla en el programa. Janet escuchó atentamente, interviniendo ocasionalmente con preguntas. ¿Está seguro, señor? Preguntó cuando terminó. Dada su conducta reciente, algunos podrían pensar que este enfoque es demasiado indulgente. Sebastián sonrió, aunque Janet no podía verlo a través del teléfono. A veces, Janet, las personas que más necesitan ayuda son las que ni siquiera saben que la necesitan.
Después de colgar, Sebastián sintió una renovada sensación de propósito. Cambiar las actitudes profundamente arraigadas de alguien no sería fácil, lo sabía. Las opiniones de Bethany probablemente se habían formado a lo largo de los años, influenciadas por una comunidad que las reforzó. Pero Sebastián también creía en el poder de la educación y la exposición a nuevas perspectivas. Cuando comenzó a anotar ideas para el programa, imaginó talleres, sesiones de asesoramiento individuales e iniciativas de extensión comunitaria. No se trataba solo de cambiar a una persona o incluso a una aerolínea, se trataba de crear un efecto dominó, transformando vidas en el camino. A la mañana siguiente, Bethany entró en la sala del personal con la cabeza en alto, a pesar de un malestar persistente en el estómago. Al acercarse a la máquina de café, vio a un grupo de colegas apiñados, susurrando. Cuando la vieron, se dispersaron rápidamente, evitando el contacto visual. «Buenos días», dijo Bethany, forzando un tono alegre. Pero nadie respondió. Mientras servía su café, su mano tembló ligeramente. Esta recepción fría se estaba volviendo más común, y no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. Mientras revolvía su café, su supervisor, Mark, entró en la habitación. «Bethany, ¿puedo verte en mi oficina cuando tengas un momento?» El corazón de Bethany se aceleró. «Por supuesto», respondió, intentando sonreír. En la oficina de Mark, la tensión era espesa. Se aclaró la garganta, luciendo incómodo. «Bethany, he recibido algunas preocupaciones sobre tu conducta reciente con los pasajeros». El rostro de Bethany se sonrojó. «¿Preocupaciones? ¿Qué quieres decir?» Mark se movió inquieto. «Ha habido informes de, digamos, comportamiento poco profesional hacia ciertos pasajeros». Bethany sintió que sus defensas se elevaban. «Siempre mantengo los estándares más altos en primera clase. Si los pasajeros no pueden cumplir con esos estándares, no es mi culpa». La expresión de Mark se endureció. «Bethany, esto no se trata de estándares. Se trata de cómo tratas a las personas». Al salir de la oficina de Mark, Bethany sintió que las paredes se cerraban. No podía creer que esto estuviera sucediendo, siempre se había enorgullecido de mantener el orden y la profesionalidad. Sin embargo, en los días siguientes, comenzó a notar aún más cambios. Sus compañeros de vuelo habituales de repente tuvieron conflictos de horarios y la reasignaron a rutas desconocidas con nuevas tripulaciones que parecían observar cada uno de sus movimientos. Inquieta e insegura, Bethany se encontró frente a un desafío que no podía ignorar, uno que pondría a prueba sus convicciones y la empujaría a enfrentar las creencias que había mantenido incuestionables durante mucho tiempo. Una tarde, mientras Bethany revisaba la lista de pasajeros para su próximo vuelo, escuchó a dos asistentes de vuelo hablando en voz baja. «¿Escuchaste sobre Bethany?», susurró uno. «Sí, escuché que hay una investigación, algo sobre discriminación». Bethany se quedó helada. El corazón le latía con fuerza. ¿Una investigación? ¿Discriminación? Las palabras resonaron en su mente y la marearon. Cuando subió al avión, una ola de incertidumbre la invadió. Por primera vez en años, dudó de sí misma. ¿Realmente había hecho algo malo? ¿Sus acciones eran verdaderamente discriminatorias? Durante todo el vuelo, Bethany se encontró cuestionando cada interacción. Cuando un pasajero le pidió ayuda con su bolso, dudó, preguntándose si su respuesta sería examinada. Cuando sirvió bebidas, se preocupó por el orden en el que se acercó a los pasajeros. Al final del vuelo, estaba agotada, la constante duda y preocupación le habían pasado factura. Mientras recogía sus cosas para irse, vio su reflejo en una ventana. La azafata segura y confiada que una vez conoció parecía haber desaparecido, reemplazada por alguien inseguro y asustado. Mientras tanto, Sebastián estaba sentado en su oficina, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora que tenía frente a él.
Sebastián había estado monitoreando el progreso de Bethany en el programa de entrenamiento durante semanas, revisando cuidadosamente cada interacción e informe. ¿Cómo está?, preguntó su asistente, Lorita, mientras le traía una taza de café recién hecho. Sebastián suspiró, frotándose las sienes. Es difícil decirlo. Hay momentos en los que creo que lo está entendiendo, pero luego, hizo clic en una serie de videoclips, cada uno mostrando a Bethany en diferentes escenarios de entrenamiento. En uno, parecía realmente comprometida, haciendo preguntas reflexivas sobre la sensibilidad cultural. En otro, su lenguaje corporal gritaba incomodidad y resistencia. Es como si estuviera luchando contra sí misma, reflexionó Sebastián. Quiere cambiar, pero sus viejos hábitos están profundamente arraigados. Lorita asintió, entendiendo la complejidad de la situación. ¿Cuál es tu próximo paso? Sebastián se reclinó en su silla, su rostro estaba determinado. Creo que es hora de presionarla más. Necesita enfrentar su comportamiento pasado de frente. Abrió un documento en su pantalla que describía la siguiente fase del programa. Reconocimiento público, dijo, tocando la pantalla. Es una medida arriesgada, pero creo que es necesaria. El plan era audaz. Se le pediría a Bethany que se dirigiera a sus colegas y a algunos de los pasajeros que había maltratado, hablando abiertamente de sus errores pasados y de las lecciones que había aprendido. ¿Está segura de esto?, preguntó Lorita, con preocupación evidente en su voz. Podría ser contraproducente. Sebastián asintió lentamente. Sé que es una apuesta, pero Bethany necesita este empujón. Se ha estado escondiendo detrás de sus defensas durante demasiado tiempo. Es hora de que enfrente la verdad sobre sus acciones. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el bullicioso aeropuerto que se encontraba debajo. Esta es su oportunidad de mostrar un crecimiento real, de demostrar que es capaz de cambiar. Si puede hacer esto, no solo la ayudará a ella, podría inspirar a otros en la empresa a examinar sus propios prejuicios. Lorita lo observó, admirando su compromiso con la causa. ¿Y si no puede? Sebastián se volvió para mirarla, con expresión seria. Entonces sabremos que hemos hecho todo lo que pudimos. Pero tengo esperanzas para Bethany. He visto destellos de la persona que podría ser. Regresó a su escritorio y tomó su teléfono. Es hora de poner esto en marcha. Programemos una reunión con los coordinadores de capacitación, necesitamos preparar a Bethany para lo que viene. Cuando Sebastián comenzó a marcar, sintió el peso de su decisión. Sabía que este próximo paso sería un desafío para Bethany, la llevaría al límite. Pero también creía que era necesario, no solo para ella sino para toda la aerolínea. Las manos de Bethany temblaron mientras leía el correo electrónico en su teléfono. Su corazón se aceleró y un sudor frío brotó de su frente. La próxima sesión de capacitación no era solo una reunión más, se transmitiría en vivo para todos los empleados de la empresa. Oh, no, susurró, su voz apenas audible en la sala de descanso vacía. Esto no puede estar pasando. Volvió a leer el correo electrónico, esperando haberlo leído mal. Pero allí estaba, en blanco y negro, su próxima sesión se transmitirá en vivo como parte de nuestra iniciativa de transparencia y crecimiento en toda la empresa. La mente de Bethany se llenó de pánico. Todos la estarían observando, sus colegas, sus superiores, incluso los nuevos dueños de la aerolínea. Y lo peor de todo, tendría que hablar sobre ese día el día en que se enfrentó al pasajero que resultó ser Sebastián Dix. A medida que pasaban los días, la ansiedad de Bethany aumentaba. Se encontraba despierta por la noche, repitiendo el incidente en su mente. El recuerdo de sus acciones la hacía encogerse de vergüenza. ¿En qué estaba pensando?, murmuró para sí misma mientras daba vueltas en la cama. ¿Cómo pude ser tan ciega? La noche anterior a la sesión transmitida en vivo, Bethany estaba sentada a la mesa de su cocina, rodeada de notas y temas de conversación.
Había estado tratando de prepararse, de encontrar las palabras adecuadas para explicarse, pero todo lo que escribió le parecía vacío e inadecuado. No puedo hacer esto, dijo, alejándose de la mesa con frustración. No puedo enfrentar a toda esa gente y admitir lo equivocada que estaba. Pero por mucho que quisiera huir de todo eso, Bezzeni sabía que no tenía otra opción. Esta era su oportunidad de demostrar que había aprendido de sus errores, una oportunidad de demostrar que podía cambiar. Con manos temblorosas, tomó su bolígrafo de nuevo y comenzó a escribir. Esta vez, en lugar de enumerar excusas, se centró en la verdad. Escribió sobre sus prejuicios, sus suposiciones equivocadas y el daño que había causado. Cuando salió el sol el día de la transmisión en vivo, Bezzeni sintió una mezcla de temor y determinación. Se vistió cuidadosamente con su uniforme, alisando cada arruga como si de alguna manera también pudiera suavizar sus errores pasados. En el centro de capacitación, se le revolvió el estómago mientras veía al equipo técnico instalar cámaras y micrófonos. La realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó con fuerza. Señorita Bezzeni, se acercó una joven técnica. Estamos listos para ti. Solo mira a la cámara principal y trata de olvidarte de la transmisión en vivo. Tú puedes. Bezzeni asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Mientras caminaba hacia el frente de la sala, sintió como si se moviera en cámara lenta. Las luces parecían demasiado brillantes, el silencio demasiado fuerte. Respiró profundamente y miró a la cámara. En ese momento, supo que todo estaba a punto de cambiar, su reputación, su carrera, su imagen personal. Todo pendía de un hilo de lo que estaba a punto de decir. De pie frente a la cámara, con las manos entrelazadas con fuerza para evitar que temblaran, Bezzeni vio cómo la luz roja parpadeaba, lo que indicaba que ahora estaba transmitiendo en vivo para toda la compañía. Respiró profundamente y comenzó, hola a todos. Soy Bezzeni Willow y estoy aquí para hablar sobre un incidente que sucedió en uno de nuestros vuelos. Su voz tembló, pero insistió. Cometí un terrible error. Traté a un pasajero injustamente por el color de su piel. Mientras relataba los hechos con Sebastian Dixon, Bezzeni sintió un nudo en la garganta. Me equivoqué. Muy equivocada. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio y lastimé a alguien que no lo merecía. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras continuaba, he pasado mucho tiempo pensando en por qué actué de esa manera. No es fácil admitirlo, pero crecí en un lugar donde estas actitudes eran normales. Pero eso no es excusa. Debería haberlo sabido. Justo cuando Bezzeni estaba empezando a mostrar signos reales de remordimiento, estalló una conmoción fuera de cámara. El director de comunicaciones entró corriendo, susurrando con urgencia al productor. Confundida, Bezzeni hizo una pausa a mitad de la frase. ¿Está todo bien? El productor le hizo una señal para que continuara, pero Bezzeni podía ver la preocupación en los rostros de todos. Trabajó a trompicones con el resto de su declaración preparada, con la mente llena de preguntas. En cuanto las cámaras dejaron de grabar, se desató el caos en la sala. Bezzeni escuchó fragmentos de conversación, últimas noticias. Aerolínea criticada, truco de relaciones públicas. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Un importante medio de comunicación acababa de publicar un artículo mordaz sobre las nuevas políticas de la aerolínea, incluido el mismo programa del que ella formaba parte. El artículo, que se volvió viral rápidamente, describía los esfuerzos de la aerolínea como superficiales, un mero intento de salvar las apariencias. Cuestionaba la autenticidad de las sesiones de capacitación y sugería que no se estaban realizando cambios sistémicos reales. Bezzeni sintió que una ola de desesperación la invadía. Justo cuando había comenzado a creer en la posibilidad de un cambio, tanto para ella como para la empresa, esto sucedió. Se preguntó si sus palabras habían significado algo en absoluto. En su oficina, Sebastian Dixon ya estaba recibiendo llamadas de miembros de la junta directiva y accionistas.
La prensa negativa amenazaba con deshacer todo el progreso que habían logrado. Sabía que tenía que actuar rápido para demostrar que estos cambios eran más que solo una fachada. Después de otra llamada tensa, se frotó las sienes, sintiendo el peso del desafío que tenía por delante. Había creído en el poder de la transformación, tanto personal como institucional, y ahora necesitaba encontrar una manera de mostrar sus esfuerzos. Las críticas eran genuinas y efectivas. La crítica le dolió, pero estaba decidido a no dejar que descarrilaran su progreso. Tomó su teléfono y se preparó para luchar contra las dudas y demostrar que era posible un cambio real. Al día siguiente, Sebastián se sentó a la cabeza de una gran sala de conferencias, con su rostro como una máscara de tranquila determinación. Había organizado un foro de toda la empresa en respuesta directa a la prensa negativa. La sala estaba repleta de personal de la aerolínea, desde los auxiliares de vuelo hasta los ejecutivos. Bethany se sentó cerca del fondo, sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor. Gracias a todos por venir, comenzó Sebastián, con voz firme y clara. Hoy vamos a escuchar a algunos de nuestros pasajeros. Sus historias son importantes y les pido que escuchen con el corazón y la mente abiertos. Uno por uno, los pasajeros se acercaron al micrófono, compartiendo historias crudas y emotivas que pintaban un cuadro vívido de la discriminación que habían enfrentado mientras volaban. Una joven musulmana habló sobre cómo le pidieron cambiar de asiento porque otro pasajero español a Bethany le resultó incómodo sentarse a su lado. Un hombre latino describió que le habían preguntado repetidamente sobre su boleto de primera clase. Cada relato fue respondido con un silencio pesado, roto solo por un ocasional sollozo o una fuerte inhalación. Bethany escuchó, su rostro se ponía más pálido con cada historia. Vio sus propias acciones reflejadas en estos relatos, y esa comprensión le revolvió el estómago. Entonces, una mujer negra mayor se acercó al micrófono, con las manos ligeramente temblorosas mientras se ajustaba las gafas. Recuerdo haber pedido ayuda con mi bolso, comenzó, con voz temblorosa. La azafata me miró fijamente, como si yo no estuviera allí. Pero cuando un pasajero blanco pidió ayuda momentos después, ella era toda sonrisas y asistencia. Los ojos de Bethany se abrieron de par en par al reconocerlo. Este era el mismo incidente que Sebastián había presenciado en ese fatídico vuelo. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta cuando la mujer continuó, puede que a algunos les parezca algo insignificante, pero me dolió. Me hizo sentir menos que humana, como si no importara. A Bethany se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora podía ver cómo sus acciones, que antes había descartado como triviales, habían afectado profundamente a las personas. El peso de su comportamiento pasado la oprimía y le dificultaba respirar. A medida que el foro continuaba, surgieron más historias. Cada una tocó una fibra sensible en la audiencia, haciendo patente la naturaleza generalizada del prejuicio en su industria. Los miembros del personal intercambiaron miradas incómodas, muchos de ellos se dieron cuenta por primera vez del impacto de sus acciones o inacciones. Sebastián observó la sala con atención, notando las reacciones. Vio conmoción, culpa y, en algunos casos, un comienzo de comprensión. Pero sus ojos volvían una y otra vez a Bethany. Vio las lágrimas corriendo por su rostro, la forma en que parecía encogerse en sí misma con cada nueva historia. Cuando el último pasajero habló, Sebastián se puso de pie nuevamente. Gracias a todos por su coraje al compartir sus experiencias, dijo, con la voz cargada de emoción. Por eso estamos aquí. Por eso estamos haciendo cambios, no por publicidad, ni por ganancias, sino porque es lo correcto. Cuando el foro se acercaba a su fin, una voz inesperada rompió el pesado silencio. Me gustaría hablar, si me lo permiten, dijo Bethany, con voz temblorosa pero decidida. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras se dirigía al frente de la sala. Sebastián asintió, alentándola a continuar. Bethany respiró profundamente, con las manos temblorosas mientras se agarraba al podio. Mi nombre es Bethany, comenzó,
su voz apenas por encima de un susurro, y estoy aquí para admitir que he sido parte del problema. Un murmullo recorrió la audiencia. Besenny tragó saliva y continuó. Crecí en un pueblo pequeño donde todos se parecían a mí, dijo. No hablábamos de diversidad o inclusión, simplemente existíamos en nuestra burbuja. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Cuando me convertí en azafata, traje esos prejuicios conmigo. Ni siquiera me di cuenta de que los tenía, pero al escuchar estas historias hoy, ahora veo cómo mis acciones han lastimado a las personas. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras continuaba. He tratado a los pasajeros de forma diferente en función de su aspecto. He ignorado a algunos y he favorecido a otros, y me avergüenzo. La sala estaba en silencio, pendiente de cada una de sus palabras. Pero estar avergonzada no es suficiente, dijo Besenny, con la voz cada vez más fuerte. Necesito cambiar. Todos lo hacemos. No es fácil desafiar las creencias que hemos mantenido durante toda nuestra vida, pero es necesario. Miró a la audiencia, estableciendo contacto visual con algunos de los pasajeros que habían compartido sus historias. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Siento mucho el dolor que he causado, y prometo que a partir de hoy lo haré mejor, que seré mejor. Cuando Besenny terminó de hablar, se escuchó un aplauso. Algunos miembros de la audiencia asintieron en agradecimiento por su honestidad, mientras que otros permanecieron escépticos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Sebastián observaba desde un costado, con una pequeña sonrisa en los labios. Sabía que el viaje de Besenny estaba lejos de terminar, pero este era un primer paso crucial. Cuando el foro estaba llegando a su fin, Sebastián se acercó a Besenny. Su rostro era amable pero serio. Besenny, ¿puedo hablar contigo en privado por un momento?, preguntó. Besenny asintió, con el corazón acelerado. Siguió a Sebastián a un rincón tranquilo de la habitación, lejos de la multitud que se dispersaba. Sebastián respiró profundamente. Besenny, hay algo que necesito decirte, comenzó. ¿Recuerdas al pasajero con el que tuviste un altercado en el vuelo 1023 el mes pasado? El rostro de Besenny palideció. Por supuesto, lo recordaba, era el incidente que había iniciado toda esta terrible experiencia. Sí, susurró, su voz apenas audible. Los ojos de Sebastián se encontraron con los de ella. Ese pasajero era yo. Las palabras golpearon a Besenny como una tonelada de ladrillos. Se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la boca. Oh, Dios mío, jadeó. Yo, no tenía idea. Lo siento mucho, yo. Sebastián levantó una mano para silenciarla. Ese día estaba enojado, Besenny. Muy enojado. Lo que hiciste estuvo mal en muchos sentidos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Besenny. Español Sebastián se quedó atónita cuando todo el peso de sus acciones cayó sobre ella. Había insultado y maltratado a un pasajero, y no a cualquier pasajero, sino al hombre que ahora era dueño de la aerolínea. Pero Sebastián continuó, con la voz más suave. Vi una oportunidad, dijo, una oportunidad de usar ese incidente como catalizador para un cambio real dentro de esta compañía. Besenny lo miró, la confusión se mezcló con su vergüenza. ¿Quieres decir, no me despediste en el acto? Sebastián negó con la cabeza. No. Creí que simplemente despedirte no resolvería los problemas más profundos en juego. En cambio, quería abordar las causas profundas de la discriminación dentro de nuestra aerolínea. Besenny estaba atónita. Había esperado un castigo, no comprensión. Yo, no sé qué decir, murmuró, secándose una lágrima. No tienes que decir nada, respondió Sebastián con suavidad. Solo sigue aprendiendo, sigue creciendo. Eso es todo lo que pido. Besenny asintió, una mezcla de emociones se arremolinaba en su interior. Se sentía avergonzada de sus acciones pasadas, pero también inmensamente agradecida por esta inesperada oportunidad de redención.
Gracias, dijo suavemente, por darme esta oportunidad de aprender y crecer. Prometo que no te decepcionaré. Sebastián sonrió cálidamente. Te creo, Bethany. Ahora, trabajemos juntos para hacer de esta aerolínea un lugar donde todos se sientan bienvenidos y respetados. Sebastián respiró profundamente, con los ojos todavía fijos en Bethany. Tengo una propuesta para ti, dijo, con voz tranquila pero firme. Bethany levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la incertidumbre. Una propuesta, repitió. Sebastián asintió. Me gustaría ofrecerte un puesto como líder en nuestra nueva iniciativa de sensibilidad cultural. Bethany se quedó boquiabierta. De todas las cosas que había esperado, esta no era una de ellas. Yo. Pero, ¿por qué? Tartamudeó. Porque lo has vivido, explicó Sebastián. Has experimentado de primera mano cómo los prejuicios profundamente arraigados pueden afectar nuestras acciones. Y ahora estás aprendiendo a superarlos. Bethany escuchó atentamente, con el corazón latiendo en su pecho. Déjame ser claro, continuó Sebastián, con tono serio. Esto no es una recompensa. Es una oportunidad de enmendar el error ayudando a otros a aprender de tus errores. Bethany asintió lentamente, entendiendo el peso de lo que Sebastián estaba ofreciendo. No era solo un trabajo, era una responsabilidad. Trabajarás directamente con nuestro equipo de capacitación, explicó con voz decidida. Sebastián explicó, compartirás tu historia, dirigirás discusiones y ayudarás a desarrollar nuevos programas para abordar la discriminación dentro de nuestra empresa. Mientras hablaba, Bethany sintió un cambio en su interior. La vergüenza que había estado cargando comenzó a transformarse en algo más, una determinación de hacerlo mejor, de ser mejor. Yo, no sé qué decir, dijo Bethany suavemente. Me siento honrada de que confíes en mí con esto, después de todo lo que sucedió. Sebastián sonrió con dulzura. No se trata de confianza, Bethany. Se trata de crecimiento. Has demostrado que eres capaz de cambiar. Ahora te pido que ayudes a otros a hacer lo mismo. Bethany respiró profundamente, sintiendo la enormidad de la tarea que tenía por delante, pero en lugar de miedo, sintió una sensación de propósito. Acepto, dijo, con la voz más fuerte ahora. Quiero hacer las cosas bien. Sebastián asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bien. Pero recuerda, este viaje no se trata solo de cambiar a los demás, se trata de seguir cambiándote a ti mismo. Bethany comprendió. Sabía que su transformación estaba lejos de completarse. Habría desafíos por delante, momentos de duda y dificultad, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente esperanzada. Estoy lista, dijo Bethany, con la voz llena de una determinación recién descubierta. Prometo abordar esto con humildad y compasión. Sé que todavía tengo mucho que aprender, pero estoy comprometida a hacerlo mejor, por mí misma, por nuestros pasajeros anteriores y por toda la aerolínea. Sebastián sonrió al ver la sinceridad en los ojos de Bethany. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero creía en el poder de las segundas oportunidades. Y en ese momento, al ver la transformación de Bethany, se sintió seguro de que era posible un cambio real. Bethany entró en la sala de conferencias con el corazón acelerado. Era su primer día en su nuevo puesto y sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Sebastián estaba de pie al frente de la sala, rodeado de un grupo diverso de capacitadores. Todos, me gustaría que conocieran a Bethany, dijo Sebastián, haciendo un gesto hacia ella. Trabajará con nosotros para desarrollar nuestros nuevos talleres de sensibilidad cultural. La sala quedó en silencio. Bethany podía sentir el peso de sus miradas, sabía que muchos de ellos estaban al tanto de sus acciones pasadas y podían percibir su escepticismo. Bethany respiró profundamente y habló. Sé que algunos de ustedes se estarán preguntando por qué estoy aquí, dijo con voz temblorosa pero decidida. Cometí errores en el pasado,
pero estoy aquí porque quiero corregir las cosas. Quiero ayudar a otros a aprender de mis errores. A medida que pasaban los días, Bethany se sumergió en su trabajo. Pasó horas estudiando, intercambiando ideas con los capacitadores y compartiendo sus propias experiencias. No fue fácil, algunas. En ocasiones, captó susurros o miradas sospechosas de sus colegas. Una tarde, durante una reunión de equipo, un formador llamado Marcus habló. ¿Cómo podemos confiar en que realmente has cambiado?, le preguntó directamente a Bethany. ¿Cómo sabemos que esto no es solo una farsa? La sala quedó en silencio. Bethany sintió que le ardían las mejillas, pero sostuvo la mirada de Marcus con firmeza. Es una buena pregunta, respondió. No puedo demostrar mi sinceridad solo con palabras, pero espero que mis acciones, mi dedicación a este programa, le demuestren que estoy comprometida con el cambio. Sebastián observó el intercambio con interés, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación ante la respuesta de Bethany. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la dedicación de Bethany comenzó a dar frutos. Los talleres que ayudó a desarrollar recibieron comentarios positivos de los empleados, y su historia personal, que compartió abiertamente en las sesiones de capacitación, resonó en muchos que luchaban con sus propios prejuicios. Lentamente, pero con seguridad, el escepticismo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Los colegas que antes la evitaban ahora buscaban su aporte. Incluso Marcus, que había sido uno de sus críticos más duros, empezó a simpatizar con ella. Un día, después de un taller particularmente exitoso, Sebastián tomó a Bethany aparte. «Estás haciendo un gran trabajo», le dijo, sonriendo cálidamente. «Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado». Bethany sintió una oleada de emoción. «Gracias», dijo suavemente. «Esta oportunidad ha cambiado mi vida. Solo espero estar haciendo una diferencia». Sebastián asintió. «Lo estás haciendo. La gente está empezando a ver que el cambio es posible, y ese es un mensaje poderoso». Cuando Bethany salió de la oficina esa noche, sintió una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Sabía que el viaje no había terminado, todavía había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez se sintió verdaderamente esperanzada sobre el futuro. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la transformación cultural de la aerolínea comenzó a ganar un impulso significativo. Tanto los pasajeros como el personal notaron una marcada mejora en el servicio al cliente y la inclusión en todos los aspectos de su experiencia de viaje. Una tarde soleada, Sebastián estaba sentado en su oficina revisando los últimos informes de comentarios. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras leía comentario tras comentario elogiando el nuevo compromiso de la aerolínea con la diversidad y el respeto. «Señor Dixon», lo llamó su asistente, asomando la cabeza en la oficina. «Quizás le interese ver esto». Le entregó una tableta abierta en un importante sitio de noticias. El titular decía: «La renovación cultural de la aerolínea establece un nuevo estándar en la industria». Sebastián leyó el artículo por encima, con el corazón henchido de orgullo. Detallaba los cambios positivos implementados por la aerolínea, desde una mejor capacitación del personal hasta políticas más inclusivas. El artículo destacaba específicamente cómo estas reformas habían llevado a un aumento significativo en la satisfacción del cliente y la moral de los empleados. Mientras tanto, Bethany estaba ocupada dirigiendo una sesión de capacitación para nuevos asistentes de vuelo. Mientras compartía su experiencia personal, notó las expresiones cautivadas en los rostros de su audiencia. «Solía pensar que solo estaba haciendo mi trabajo», admitió Bethany, con la voz llena de emoción. «Pero ahora me doy cuenta de que mis acciones estaban lastimando a la gente. No fue fácil enfrentar mis prejuicios, pero hacerlo me ha convertido en una mejor persona y un mejor empleado». Después de la sesión, un joven aprendiz se acercó a Bethany. «Tu historia es realmente inspiradora», dijo. «Me hace creer que es posible un cambio real». Bethany sintió un calor en el pecho. Estaba marcando una diferencia, tal como esperaba.
Más tarde esa semana, Sebastián convocó una reunión de toda la empresa para analizar el progreso de su transformación cultural. Mientras estaba de pie frente a los empleados reunidos, no pudo evitar una sensación de logro. Los cambios que hemos realizado no solo son buenos para nuestros pasajeros, dijo Sebastián, su voz se escuchó por toda la sala. Son buenos para todos nosotros. Estamos creando un lugar de trabajo donde todos se sienten valorados y respetados. Hizo una pausa, sus ojos escanearon a la multitud hasta que se posaron en Bethany. Y quiero tomarme un momento para reconocer a alguien que se ha convertido en un símbolo de nuestra transformación. Bethany, ¿podrías ponerte de pie, por favor?, dijo Sebastián. Bethany se levantó, con las mejillas sonrojadas mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. El recorrido de Bethany, continuó Sebastián, desde reconocer sus errores hasta convertirse en una líder en nuestra iniciativa de sensibilidad cultural, nos muestra que el cambio es posible cuando estamos dispuestos a enfrentar nuestros prejuicios y aprender de ellos. Una ronda de aplausos llenó la sala. Bethany sintió que las lágrimas le picaban los ojos mientras miraba a sus colegas, viendo respeto y admiración donde antes había habido escepticismo y desconfianza. Al concluir la reunión, Sebastián se acercó a Bethany. Deberías estar orgullosa, dijo cálidamente. Tu historia está inspirando a otros a examinar sus propios prejuicios y trabajar por el cambio. Bethany asintió, sintiendo una mezcla de humildad y orgullo. Gracias por darme esta oportunidad, respondió. Nunca imaginé que podría hacer una diferencia tan grande. Bethany estaba de pie al frente de la sala de capacitación, con el corazón acelerado con una mezcla de nerviosismo y emoción. Bethany miró los rostros del nuevo grupo de empleados, una mezcla diversa de hombres y mujeres de diversos orígenes. Respiró profundamente y comenzó su sesión sobre empatía y respeto. Buenos días a todos, dijo Bethany, con una voz cálida y acogedora. Estoy aquí para compartir algo importante con ustedes hoy, y no se trata solo de políticas de aerolíneas o técnicas de servicio al cliente. Se trata de comprender el impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos antes de continuar. Quiero contarles una historia, mi historia. No es fácil de compartir, pero creo que es fundamental que la escuchen. Bethany contó el incidente con Sebastián, con la voz llena de emoción mientras describía su comportamiento prejuicioso y las consecuencias que le siguieron. La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en ella mientras hablaba. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, explicó, con la voz ligeramente quebrada. Pero en realidad, estaba dejando que mis prejuicios controlaran mis acciones. No vi el daño que estaba causando hasta que fue demasiado tarde. A medida que continuaba, Bethany notó que las expresiones en los rostros de los participantes cambiaban. Algunos parecían sorprendidos, otros asentían con la cabeza en señal de comprensión y algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. La parte más difícil no fue enfrentar las consecuencias, admitió Bethany. Fue enfrentarme a mí misma y reconocer que necesitaba cambiar. Pero ese momento de comprensión también fue el comienzo de mi viaje para convertirme en una mejor persona y una mejor empleada. Continuó describiendo la capacitación a la que se sometió y cómo le abrió los ojos a las experiencias de los demás. Bethany compartió anécdotas de pasajeros que habían enfrentado discriminación, ayudando a los participantes a comprender el impacto en el mundo real de ese tipo de comportamiento. Cada interacción que tenemos con un pasajero es una oportunidad, dijo Bethany, con la voz cada vez más fuerte. Una oportunidad de hacer que alguien se sienta valorado, respetado y bienvenido. Pero también es una oportunidad de causar daño si no somos conscientes de nuestros prejuicios. A medida que avanzaba la sesión, Bethany alentó a los participantes a compartir sus propias experiencias y pensamientos. La sala se llenó de debates y muchos participantes hablaron abiertamente de sus propios prejuicios y temores. Una de las participantes levantó la mano. Nunca me había dado cuenta del impacto que pueden tener las pequeñas acciones, dijo. Tu historia realmente me hace querer examinar mi propio comportamiento.
Bethany sonrió y sintió que una calidez se extendía por su pecho. Por eso hacía este trabajo, para ayudar a otros a comprender y crecer, tal como ella lo había hecho. A medida que la sesión se acercaba a su fin, Bethany sintió un renovado sentido de propósito. Vio en los rostros de las participantes la misma determinación de cambiar que había sentido al comienzo de su propio viaje. Recuerden, dijo Bethany mientras las participantes se preparaban para irse, la empatía y el respeto no son solo palabras, son acciones que elegimos realizar todos los días. Y esas decisiones pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Sebastián estaba de pie en la parte trasera de la sala de capacitación, observando a Bethany con una mezcla de orgullo y asombro. La mujer que dirigía la sesión con tanta pasión y empatía estaba muy lejos de la azafata prejuiciosa que había conocido meses atrás. Mientras Bethany guiaba a los participantes en un ejercicio sobre cómo reconocer los prejuicios inconscientes, Sebastián no pudo evitar reflexionar sobre la experiencia que habían compartido. Recordó el dolor de esa bofetada, la ira que lo había invadido al principio. Pero en lugar de buscar venganza, había elegido un camino diferente, uno de compasión y transformación. La aerolínea había experimentado un cambio notable. Lo que antes era una empresa plagada de denuncias por discriminación ahora era aclamada como un modelo de inclusión en la industria. Las reformas de Sebastián habían echado raíces y habían creado una cultura de respeto y comprensión que permeaba todos los niveles de la organización. La voz de Bethany trajo a Sebastián de vuelta al presente. Recuerden, estaba diciendo, cada interacción es una oportunidad para hacer que alguien se sienta valorado y respetado. Nuestras palabras y acciones tienen poder. Usemos ese poder para el bien. Los participantes asintieron. Sus rostros mostraban la misma determinación que Sebastián había visto en Bethany cuando se comprometió por primera vez a cambiar. Fue un poderoso recordatorio de lo lejos que habían llegado. Al finalizar la sesión, Sebastián se acercó a Bethany. Eso fue increíble, dijo con calidez. Realmente has encontrado tu vocación. Los ojos de Bethany brillaron con lágrimas contenidas. Nunca pensé que estaría aquí, admitió. Gracias por darme la oportunidad de hacer las cosas bien. Sebastián sonrió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Se dio cuenta, era el verdadero significado de la venganza despiadada, no castigar a quienes nos hacen daño, sino ayudarlos a convertirse en mejores versiones de sí mismos. Al hacerlo, no solo habían transformado a Bethany y a la aerolínea, sino que crearon un efecto dominó de cambio positivo. Ambos hemos aprendido mucho, dijo Sebastián, colocando una mano suave sobre el hombro de Bethany. Y mira lo que hemos logrado juntos. Mientras miraban la sala llena de aprendices ansiosos, listos para llevar el desastre. En una era de inclusión y respeto por todos los rincones de la aerolínea, Sebastián sintió una profunda sensación de esperanza. Habían convertido un momento de injusticia en un catalizador para el cambio, demostrando que la compasión y la búsqueda de la justicia podían conducir a la forma más satisfactoria de redención. Si disfrutaste la historia de Sebastián y Bethany, seleccioné la siguiente historia que te llegará al corazón. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.